Cuando la zona que pretendés con nitidez no sale de esa manera, el desenfoque es un error. Pero trabajándolo a conciencia, se transforma en un muy buen recurso para destacar aquello que vos querés. Y de eso hablaré en este capítulo. Mi nombre es Belén Echegaray y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del único y más completo curso de iniciación a la fotografía con orientación en naturaleza. Ahora sí, breve intro y comenzamos con el capítulo de hoy. Para esta altura, ya adoptaste los conocimientos para tener el control total de la cámara. Ahora solo tendrás que decidir qué querés mostrar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Existen infinidad de variables que podés recrear en una misma escena, pero sin duda, el enfoque o desenfoque de ciertas zonas serán una de las herramientas de que disponés para destacar eso, justamente eso que querés. Hasta ahora vimos que el diafragma maneja la profundidad de campo, y que también dependiendo la distancia focal que use, podemos desenfocar más o menos los fondos. ¿Me podrías explicar si hay otros factores o técnicas para lograr un buen desenfoque del fondo? Como mencioné al principio de este curso, concretar una foto no se limita a medir, ajustar y presionar el disparador. Así podrás conseguir una foto correcta, sí, pero que posiblemente no llame la atención, si es que no le pones el condimento adicional de sumar tu parte creativa. La principal herramienta que disponés para lograr eso es adoptar los conocimientos básicos de composición, que no es otra cosa que ordenar los elementos en el encuadre para que quien observa mire exactamente eso que querés mostrar. De eso se trata la composición fotográfica, por lo que te invito a que te sumes a tu lista de deseos el próximo curso inicial de composición en naturaleza que tenemos disponible en la Academia de FNA. Pero para no dejarte en ascuas, veremos ahora algunas técnicas que te ayudarán, como es el hecho de jugar con el enfoque. Te propongo un ejercicio muy simple. Mirá esta foto y hacelo prestando atención al recorrido que hace tu mirada sobre ella. ¿Por dónde comenzaste a mirar y a dónde fue tu mirada después? Seguramente se inició en el primer plano, que sale enfocado, y siguió la línea del cerco hasta el fondo, para después volver al sujeto con nitidez, ¿verdad? Esto es porque el ojo presta más atención a las zonas nítidas, para luego recorrer el resto. Por lo que una buena manera de dirigir la mirada y destacar objetos importantes es justamente asegurarte que estos salgan con nitidez en tu foto. Usando el desenfoque con un fin claro, tu fotografía pasará a otro nivel, ya que harás que la atención se centra en lo que quieras mostrar, poniendo el valor al sujeto, logrando que éste no compita con el resto de los elementos que componen tu fotografía. ¿Y cómo hago para lograr un buen fondo desenfocado, además de modificar el diafragma? ¿Cómo haces para desenfocar el fondo? Para lograrlo, tendrás que tener en cuenta varios factores y no solo la apertura del diafragma. La primera es ver cuál es la distancia que hay entre el sujeto y el fondo. Por más que estés trabajando con un lente largo, cuando el sujeto está más cerca del fondo, más complicado será que logres desenfocarlo. Por lo que deberás prestar atención a esto y asegúrate que el fondo esté lo más alejado posible. El segundo factor en juego es nuestro amigo el diafragma, que es el responsable directo de la profundidad de campo.
El tercero es a qué distancia te encontrás vos del sujeto a fotografiar. Cuanto más cerca estés, más se va a desenfocar el fondo. El cuarto, y no menos importante, es la distancia focal que estés usando. A mayor distancia focal, mayor será el desenfoque. En este sentido, los lentes largos ya te proporcionan una profundidad de campo mucho más acotada y por ende un fondo más desenfocado. Como ves, lograr el desenfoque implica tener en cuenta varios factores: la distancia entre el sujeto y el fondo, la elección del diafragma, la distancia entre vos y el sujeto y la distancia focal seleccionada. Bien, veamos ahora otra forma de enfoque llamada enfoque selectivo. Este modo de enfoque no es más que jugar con el enfoque y la profundidad de campo, logrando que el sujeto que quieras destacar quede con nitidez, mientras que el resto no. La siguiente imagen es el ejemplo típico de este concepto. Para destacar exactamente un broche respecto a los demás, se redujo la profundidad de campo usando una distancia focal de 150 milímetros y una apertura de diafragma de f5, que es lo máximo que me dejaba abrir el objetivo en esas condiciones. Y enfoqué exactamente en el broche que quería destacar. En el ejemplo del libro, usé una distancia focal de 50 milímetros y un diafragma 2.8. Así, logré destacar una sola palabra del resto aplicando el enfoque selectivo. Teniendo en claro qué es lo que querés destacar, con el enfoque selectivo solo es necesario acercarte al sujeto, enfocar en el punto a destacar seleccionando un F pequeño, lo que te proporcionará una muy corta profundidad de campo. Quiero proponerte algo que sin duda te enriquecerá. La propuesta es que me envíes por mail 2 de las fotos que hayas tomado durante el proceso de aprendizaje. Las características y detalles de cómo enviarlas las dejaré en la descripción de este video. Con las fotos recibidas haré una devolución personalizada en un próximo video. Este tipo de devoluciones suele ser muy enriquecedoras, por lo que no dejes de enviarme tus fotos. Bien, existirán algunas situaciones donde busques todo lo contrario, o sea, que todo salga en foco. Para eso existe la distancia hiperfocal, que es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose esta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Y lo más llamativo es que no importa demasiado el diafragma que hayas seleccionado. Veamos cómo funciona. Como acabo de mencionar, trabajar con la distancia hiperfocal te ayudará a obtener la máxima nitidez en tus fotos desde determinada distancia hasta el infinito. Para calcularla, existe una complicada fórmula. Pero tranquilo, que gracias a las nuevas tecnologías existen varias aplicaciones gratuitas que podrás descargar en tu celular y que la calcularán automáticamente para vos. Para poder hacer uso de esta aplicación, previamente tendrás que tener definido con qué modelo de cámara trabajarás, la distancia focal que vayas a usar y el diafragma que hayas seleccionado. Acá hay algo que tendrás que tener en cuenta a la hora de seleccionar el diafragma, y es que todos los lentes tienen un punto dulce. Este punto se refiere al diafragma donde el lente tiene su mejor calidad. Generalmente está dado en los diafragmas intermedios, entre f4 y f8, por lo que para obtener la mejor calidad posible está muy bien trabajar en ellos. Bien, volviendo a la hiperfocal.
Una vez que instales la aplicación, solo tenés que ingresar los datos del modelo de la cámara, la distancia focal que vayas a usar y el diafragma. Veamos cómo funciona. Supongamos que vamos a usar un lente 18 milímetros en un f8 en una cámara APS. Y la distancia hiperfocal para eso es de 2.3 metros. ¿Y eso qué significa? Que desde la mitad de esa distancia, o sea, 1,15 m, hasta el infinito, todo saldrá en foco. ¿Y qué pasa si cambias el diafragma? Tendrás que hacer el cálculo nuevamente. Veamos. 18 milímetros en f11 y la distancia hiperfocal para un diafragma 11 con ese lente ahora es de 1.6 metros. La mitad de ese 1.6 metros es 0,8 metros, así que si enfocás a esa distancia desde ahí al infinito, quedará todo con nitidez. Esta función es particularmente útil en fotografía de paisaje, cuando buscamos que salga con nitidez desde el primer plano hasta el infinito. Veamos algunos ejemplos de fotos premiadas en concursos. Esta técnica es muy usada en fotografía nocturna, donde se busca que el paisaje junto con las estrellas salgan con nitidez. Además, si tenés cuidado de una vez haber hecho foco a la distancia indicada, desactivás el autofoco de la cámara, sabrás que aunque muevas la cámara en cualquier dirección, desde esa distancia al infinito siempre tendrás nitidez. Si una vez que calculaste la distancia hiperfocal y seteaste todo en la cámara, variás alguno de los parámetros como la distancia focal, el diafragma o movés el anillo de enfoque, deberás calcular todo nuevamente. Es muy común que cuando no estás acostumbrado, o te olvides de desactivar el autofoco de la cámara o cambies de distancia focal buscando otro ángulo, o incluso que muevas el lente cuando cambias de lugar. Si eso sucede, deberás hacer el cálculo o el enfoque nuevamente. Otro tema importante es que si, por ejemplo, hay dos personas usando la misma distancia focal con el mismo diafragma, pero modelo de cámara diferente, la distancia hiperfocal no será la misma. No dejes de bajarte el programa Hiperfocal, que es gratis, y tenelo siempre a mano. Nunca sabes cuándo te podrá ser de mucha utilidad. Ya sea que busques destacar un elemento usando el desenfoque o que por el contrario quieras mostrar todo en foco, ya disponés de todas las herramientas para poder hacerlo de una manera muy simple. No dejes de chequear los ejercicios de este y de los demás capítulos para ir practicando todo lo que vas viendo. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Muchas gracias, que tengas muy buenas luces y nos vemos en el próximo video.